Sean todos bienvenidos a una edición más de Expertos del Deporte, hoy lunes 11 de enero de 2016, la verdad que segundo programa de lleno en este año 2016, hoy me encuentro acompañado de Herbert de la Rosa. Herbert, buenas noches, ¿cómo estás? La verdad que hoy, ante la ausencia de uno de los tres integrantes de Expertos del Deporte, pues acompañándome en la mesa principal. Sí, aquí acompañándote en la mesa principal, Everaldo pues decidió irse de viaje, decidió fugarse, como las siempre. Vacaciones no las tuvo a fin de año. Exactamente, hoy decidió tomarse las vacaciones, hoy no está aquí con nosotros, pero pues como siempre trayéndole mucha información. Hoy pues se conoció ya el Balón de Oro. Exacto. También pues podemos hablar porque el Dakar también sigue en la continuidad. Arredondo pues ha tenido una gran participación porque ha ido de menos a más, va ascendiendo en la tabla, en el ranking, como usted lo quiere llamar, del Dakar 2016, y también pues está ya todo listo. Esta semana únicamente es lo que falta para que arranque la Liga Nacional esperada por muchos. Así es, la Liga Nacional, además de la Liga Nacional de Futsal, haciendo una corrección, pues nosotros anunciamos que la Liga pues se iniciaría este sábado anterior, cometimos ahí una equivocación, basados también en ciertas publicaciones que realiza la Liga de Futsal, que luego fueron cambiadas ya a última hora, exactamente. Pero se corrió la jornada para el 16 de enero, así que hasta el próximo sábado tenemos la segunda vuelta de la Liga de Futsal, y tenemos también, ya hay ronda divisional en la NFL, ya está lista la verdad. Pero ¿qué te parece si arrancamos con el deporte nacional? Se puede decir en participación internacional, como lo es el Rally Dakar 2016 con Francisco Arredondo. Así es, Francisco Arredondo, que pues ha hecho pues una buena participación. Cuando esto iniciaba en la segunda etapa, él estaba en el puesto del 90 hacia abajo. Exacto. De a poco fue subiendo al puesto número 76, y este fin de semana, el sábado, pues fue la última competencia. El día domingo pues hubo un descanso, y hoy pues también se está llevando a cabo la octava etapa, que cumplió un recorrido de 394 kilómetros, y pues algo cansado, un exceso, algo cansado, pues no algo, sino bastante cansado. Y para esto pues Francisco Arredondo llegaba en el puesto número 59, una posición muy buena para Francisco Arredondo. Estaba leyendo algunos datos ahí. Francisco Arredondo siempre se le ha complicado subir del puesto 70, hoy ya lo hizo y está cerca de estar entre los primeros 50, y de a poco pues va subiendo. Esto fue de Salta a Belén, Bolivia a Belén. ¿Pero qué te parece? Sí. Solo rapidito antes de ir a la nota, solo que aún no ha alcanzado su máximo palmarés, posición, su máxima posición, o la mejor posición que ha obtenido en otros rallies, porque llegó hasta el puesto 35, que es su mejor ubicación. Todavía le falta, creemos que todavía puede pasar, aunque a estas alturas, en muchas ediciones anteriores, pues ya había abandonado la carrera. Ahora sigue, pues esperemos lo mejor para Francisco Arredondo, pero ahora sí, ¿qué te parece si vamos a ver cómo le fue y en qué puesto está actualmente? Vámonos a la nota. El Rally Dakar 2016 continuó con la participación este lunes, disputando la octava etapa, que cumplió un enlace de 766 kilómetros, iniciando en Salta, Bolivia, y finalizando en Belén. En esta etapa el ganador una vez más fue el australiano Toby Price, sacando una ventaja en la etapa de 5 minutos y 17 segundos a su contrincante Goncalves. Price, de la escudería KTM, tomó de esta forma la primera posición en la tabla general, superando por 2 minutos y 17 segundos a Pablo Goncalves, de la escudería Honda. Francisco Arredondo de Guatemala, por su parte, no pudo seguir ascendiendo puestos tras terminar en esta octava etapa en el puesto número 61. Ya para el día martes se disputará la novena etapa en la ciudad de Belén, cumpliendo un recorrido de 396 kilómetros. Bueno, pues ahí vimos toda la actualidad del Rally Dakar 2016, donde Francisco Arredondo pues de a poco ha ido ganando posiciones. Esperemos que en las etapas que restan de aquí al 17 de enero, que es cuando culmina el Rally Dakar en su edición 2016, pues definitivamente pues pueda superar ese puesto 35, que históricamente ha sido el mejor. Pero ahora nos toca hablar acerca de taekwondo, porque los atletas guatemaltecos pues se han ido a preparar a Corea, pero toda esa información no la tenés vos, que acostumbras a darnos el deporte nacional y le das seguimiento a los atletas. Así es, pues te comento, habíamos comentado el pasado viernes, recapitulando, de que habían varias disciplinas deportivas que aún podían buscar el pase a los Juegos Olímpicos. Los primeros que viajaron fueron la disciplina, la delegación de taekwondo, viajaron a Seúl, Corea, en donde van a estar realizando un previo entreno, si usted lo quiere ver así, un previo entreno que los ayude a llegar a
hasta el mes de marzo, que va a ser la competencia en Aguascalientes, México, van a estar disputando el clasificatorio a Río 2016. Previo a esto viajaron a Seúl, Corea, y en febrero, el 6 de febrero, van a estar viajando hacia un abierto, le llaman ellos, a un abierto en Estados Unidos, donde varias de las personalidades que van a estar disputando por ese clasificatorio también van a llegar ahí, y pues esto con el único objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos. Recordamos que ya había una atleta taekwondoísta, estábamos viendo una taekwondoísta de que ya estaba clasificada. Hablamos de Elizabeth Zamora. Sí. Ella ya estaba a un paso, finalmente pues una lesión la dejó. Y que es nuestra carta más grande. Exactamente, era una de las protagonistas, una de las favoritas. Finalmente una lesión pues la dejó fuera, y en su lugar pues llegaron otros taekwondoístas que están allí preparándose, pero tenés ahí los nombres, sí, compartimos también los nombres. Justamente pues será Rosario Bonilla, Juliana Pedrosa, Francisco Palacios y Andrés Zelaya serán los que estarán participando ahí en Corea, preparándose y haciendo todo lo necesario pues para clasificar a los Juegos Olímpicos de Río. Nos mencionabas que ya habían 15 clasificados el viernes pasado. Exactamente. Se buscaba romper la marca de 20, que fueron 19 para Londres, o sea que con 20 romperíamos la marca, pero que hay 10 todavía en posibilidades que podemos llegar a 25, entonces sí, eso es lo que esperamos. Eso es lo que se espera, y en esta disciplina de taekwondo cabe destacar que la mejor participación, hablando de los antecedentes olímpicos, fue en Atenas 2004, se consiguieron en la categoría de menos de 60 y menos de 49 kilogramos, se consiguieron quinta y cuarta posición. La verdad no se ganó medalla, si usted lo quiere ver así, pero son puestos olímpicos, es a nivel mundial, estás contra los mejores, sí, los mejores protagonistas de cada una de las disciplinas, y pues Guatemala esta vez busca ampliar ese poderío que ha tenido en la cita olímpica. Pero ¿te parece si vamos a ver la nota donde nosotros pues detallamos cómo va a ser ese viaje, de qué forma se está preparando y lo que tiene que hacer para el clasificatorio a Río 2016? La selección de taekwondistas guatemaltecas emprendió viaje a tierras asiáticas, Corea específicamente. Esto como parte de la preparación que sostendrán para participar en el mes de marzo en el selectivo que otorgará los últimos pases de esta disciplina a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Las atletas que estarán compitiendo son Rosario Bonilla, Juliana Pedrosa, Francisco Palacios y Andrés Zelaya. Dichos atletas estarán entrenándose en dicha ciudad y posteriormente, el 6 de febrero, harán su última participación en el Abierto de Estados Unidos. La competencia para el clasificatorio se estará disputando en Aguascalientes, México, entre el 10 y 11 de marzo. La selección de taekwondo de Guatemala ha participado en 3 citas olímpicas. La selección de taekwondo de Guatemala ha participado en 3 citas olímpicas, siendo su mejor participación en Atenas 2004, luego de obtener la 4ª posición en la categoría menos de 67 kilogramos masculino. En la categoría menos de 68 kilogramos obtuvieron la 5ª posición, al igual que en la categoría de menos de 49 kilogramos. Para esta cita olímpica, Guatemala no contará con su principal figura, Elizabeth Zamora, quien luego de sufrir una lesión perdió toda posibilidad de asistir a Río 2016. Bueno, pues ahí toda la actualidad del deporte nacional, la participación de Francisco Arredondo y también de los atletas de taekwondo que estarán participando en este entrenamiento y en esta preparación allá en Corea, previo a buscar su boleto para los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Te parece si vamos a la primera pausa? Pero nos venimos con mucho más, que los resultados de los Juegos Amistosos en la Liga Nacional, la pretemporada aún de los equipos, además de toda la actualidad del futsal en cuestión de selecciones previo al torneo de UNCAF.